Bueno, y seguimos aquí en una sección que nos encanta, Espacios Vividos, y ya está sentado con nosotros Paco Pellicer. Buenos días. Buenos días. Bienvenido de nuevo a tu sección. Cuéntanos, adelántanos, Paco, ¿de qué vamos a hablar hoy aquí? Pues muy bien, lo primero a decir es que me encuentro muy a gusto de nuevo, recuperando el pulso de este programita de Espacios Vividos, Sí. que cada día promete más cosas, pues porque tenemos una ciudad viva, una ciudad que evoluciona, que necesita cambios, que necesita mimos, que necesita cuidados, que tiene que ser cada día más guapa, que tenemos que disfrutarla cada día más. Y bueno, y esto es el eje de Espacios Vividos, ¿no? En el que vamos a ir analizando diversos aspectos de la ciudad, de su entorno. A veces nos iremos por el mundo a ver cosas, pero básicamente vamos a hablar de espacios en los que las personas vamos a tratar de mejorar nuestra calidad de vida, nuestras relaciones humanas, nuestra relación con la naturaleza. Y hoy tenemos un tema que este verano, pues... Sí, porque le iba a preguntar, porque usted es geógrafo, investigador, docente de la Universidad de Zaragoza, y añadimos el plus de viajero. Ah, bueno, sí, sí. Lo de viajero es que un geógrafo necesariamente tiene que viajar para satisfacer su sed de conocimiento, y si eres docente, pues para poder transmitir a los estudiantes pues estas experiencias. Desde luego, en mi día a día noto muchísimo cuando estoy hablando a los estudiantes de algo que he vivido y que he conocido en directo, que algo que he estudiado y que he visto a través de los libros. Lo de los libros está muy bien, nos aumenta los conocimientos, pero el conocimiento vivido, in situ, es muy interesante. Este verano pues he tenido la suerte de ir con mi familia. Son viajes familiares que nos autoorganizamos nosotros, y nos hemos ido a Islandia. Y Islandia es un país al que quería ir desde hace mucho tiempo, pero como sigue siendo muy caro, pues me lo iba retrasando, y dije, bueno, de este año no pasa. Islandia fundamentalmente es que son unos paisajes muy jóvenes. Islandia se está haciendo. Entonces tiene muchos aspectos interesantísimos. Bueno, cuando volamos hacia la capital, hacia Reykjavik, pues miramos por la ventana y vimos un volcán en erupción. Claro, esto es un subidón magnífico. Pero luego todos los ríos, todas las formas de relieve que se están generando, los glaciares, la relación con el mar, con la tierra, el hecho mismo de que la isla está partida y hay una serie de grietas que, en relación con lo que llamamos la tectónica de placas, pues la mitad de la isla sería Europa, sería la placa euroasiática, y la otra placa es América. Y ahí se está estirando la corteza terrestre y se va abriendo. Es decir, que geológicamente la isla podría terminar abierta en dos, y a lo mejor pues con una cordillera de volcanes, o simplemente invadida por el mar. Bueno, todo esto comprenderás que para un geógrafo físico como yo, esto es una locura. Esto es una locura. Mi hija se reía conmigo y decía, pero papá, dice, apenas has salido del coche, nosotras estamos bajando todavía y tú estás a mitad de ladera ya. Y dice, es que no sientes la gravedad, ¿qué te pasa? Digo, es que la emoción me puede. Y iba gritando por los sitios, mira lo que hay aquí. La verdad es que es una naturaleza extraordinaria, desde el punto de vista físico, de geografía física, tanto de la colonización vegetal, los tipos de rocas, los procesos de modelado, las formas de relieve que se generan. Eso es una locura. O sea que por ahí maravilloso. Pero vamos a Zaragoza. Sí, ya nos ha puesto los dientes largos para ir de viaje, así que nos quedamos en Zaragoza. Vamos a Zaragoza pues porque aquí también ocurren cosas. Así que el día de antes de San Fermín,
pues se armó por ahí por Figueruela, se formó un nubarrón enorme y se produjo pues unas precipitaciones extraordinarias. Vinieron hasta nubes, se desplazó hacia Zaragoza, y en la zona sur de la ciudad, fundamentalmente, pues descargó una tromba de agua inusual, tremenda, unos 35 o 40 litros, que se descargaron en 30-40 minutos. Eso es una auténtica barbaridad, que caiga toda esta agua. Cae en una zona determinada, como es la cuenca del Barranco de la Muerte. La cuenca es todo el espacio que drena hacia un río, todo el espacio que sale el agua por un río. Bueno, pues este barranco pues recoge el agua de las laderas que están alrededor. Tiene unos 10 kilómetros cuadrados, es decir, es relativamente pequeño, pero imaginemos una tromba de agua en un espacio tan pequeño, con pendiente, y todo el agua viene a la vez y descarga a la vez. Y entonces el barranco, que normalmente está seco y que está cultivado y que no tiene ninguna apariencia de ser un lugar peligroso, pues se convierte en una corriente de agua de una considerable altura, con una velocidad enorme, arrastrando piedras, sedimentos y demás. Eso es de un peligro extraordinario si pilla cualquiera. Bien, esta cuenca, la parte superior, pues está modelada sobre materiales de yesos y margas, arcillas. Son materiales masivamente poco permeables, de ahí que el suelo infiltra poco y todo el agua discurre rápidamente hacia el fondo del valle, que es un fondo de valle que llamamos val. Val inicialmente es un valle en V. Cuando llovía más se excavó un valle en V, pero después, cuando dejó de llover y siguieron cayendo sedimentos, los sedimentos son más de lo que puede arrastrar el río y rellenan el valle, y entonces dan un perfil de fondo plano. Cuando vemos en el paisaje, estos valles de fondo plano son muy fáciles de reconocer, porque además corresponden con las áreas cultivadas. El ser humano, sobre estos sedimentos, fragmentos de rocas y tal, que están rellenando el fondo y que es plano, pues hace muretes para que no se degrade, y crea sus campos de cereal y demás. Y lo vemos así, pero cuando miramos y estudiamos cuidadosamente estas vales, nos damos cuenta de que a veces hay fases de incisión y encajamientos y tal, que nos dicen que eso es un registro climático, de que hay unos momentos en los que puede haber fuertes avenidas y otros momentos en que estará completamente seco. O digamos, en un clima semiárido prácticamente va a estar seco, va a llover máximo 300-350 litros por metro cuadrado al año. Entonces, eso no es nada, eso es secano rabioso. Y donde no está cultivado, secarral, que decimos, la estepa, que es fantástico. Es fantástica, las estepas son fantásticas, pues tienen muchas formas de adaptación de la vida. En fin, pero eso es ya un estudio especializado. Bien, lo que vemos en estos rellanos es que nos queda el registro sedimentario, el registro geomorfológico, de que ha habido fases de incisión y fases de aterraplanamiento, de relleno. Ya cuando vemos estas formas decimos, ojo, que no es de fiar. Una val necesariamente, porque esté seca, no es de fiar. Bien, nos cae una tromba de agua de estas dimensiones que hemos estado hablando. Todo el agua se concentra y forma una riada importante que llena toda la val, todo el fondo del valle, y viene hacia la ciudad. La configuración es que la cuenca está al sur de la ciudad, pero se acerca a la ciudad. Y cuando se acerca a la ciudad se encuentra con dos barreras. Una, la del ferrocarril, y otra, la Z40.
Sí. Y tiene que pasar el agua que viene, tiene que pasar por unos tubos. Y ya se sabía que se estaba atravesando un barranco y entonces cuando hacen estas dos infraestructuras viarias ya dejan un tubo para que pase, un túnel para que pase el agua en los momentos determinados. En la vía del ferrocarril el tubo tiene una sección cuadrada de 2,5 por 2,5 metros. Es decir, un agujero más que considerable. Para que nos hagamos la idea, cuando llega todo esto, todo el agua de la cuenca superior, pasa por ese tubo, no puede pasar más porque el tubo no traga y empieza a embalsarse y sube hasta 5 metros más de altura. Se genera un balsón importante que está ejerciendo una presión sobre esto y el agua que sale por el otro lado ya no sale expandida, sino que sale concentrada. Ya no sale expandida formando un manto de 70 centímetros, sino que ya sale endemoniada por ese agujero con una energía inusual. Mucha agua, una concentración del flujo, pasa la otra barrera y ya entramos al dominio urbano. Ya entramos dentro de lo que es la ciudad. Aproximadamente pues por detrás de Ikea, para que nos localicemos en Puerto Venecia. Sí. Por ahí entra una corriente de agua importante. Por ahí hay un parque que se hizo, el Parque del Barranco, entre el cementerio y Puerto Venecia. Y toda el agua se dirige aguas abajo, como tiene que ser, el agua va hacia abajo, con bastante velocidad, con fuerza, arrastrando sedimentos, ramas, todo lo que ha pillado. ¿Y qué se encuentra? Pues algo que el barranco no sabía. No sabía porque en su memoria no mantenía que había un colegio construido de forma transversal a su cauce, que habían metido un edificio transversal a su cauce que hacía de presa. ¿Qué pasa en ese momento? Y dice, pues el río dice, ¿cómo que no me dejáis pasar si esto es mi cauce? Y el río atraviesa el colegio y se lo lleva por delante y causa muchos destrozos, y las sillas y los pupitres y los cuadernos los encontramos kilómetros aguas abajo. Causa un destrozo muy grande. Claro, afortunadamente en ese momento no había niños, pero por la mañana habían estado más de 300 niños ahí. Todo esto se ha producido prácticamente en una hora. Una vez que ha pasado el colegio, viene otro afluente que forma parte de la misma cuenca, que circula por la avenida de la policía local, y ahí hay pues una instalación de estas de alimentación rápida. Después también hay un centro comercial y esas instalaciones quedan completamente anegadas. Un amigo de Puerto Venecia me dijo, oh, yo vi que se ponía a llover, cogí el coche, lo metí debajo en el garaje y dije, mientras llueve compro y después me voy. Cuando fue a coger el coche lo tenía debajo de 2 metros de agua, no pudo recuperarlo. Bien, todo el agua que viene por esta avenida de la policía, por el Barranco de la Muerte, se junta con otra corriente de agua que viene entre el cementerio y Torrero La Paz, y se juntan en la rotonda que está junto a la policía local, confluyen ahí los barrancos y continúa el agua ya encauzada por un cañón que es el que aprovecha la Z30 para ir hacia el Ebro. Entonces todo el agua se concentra ahí y nos ofrece esas imágenes terribles de los coches desplazados, la gente subida en los coches o agarrado a los árboles en unas situaciones de peligro evidente. Sí. Y es que el río tampoco se había enterado de que en su lecho habían hecho un cinturón de circunvalación de la ciudad. Pues se dice, es que no se sabía. Cuando miramos en la documentación de los estudios previos a la construcción del
a la construcción del colegio, pues se dice, no, tal, está encima de un barranco. Entonces lo que dicen, pues si está encima de un barranco, se pone un tubo por debajo, lo que pasa es que el tubo es pequeño, ¿no? Es muy, muy pequeño, ¿vale? Bien, con todo esto, el río se ha encontrado que su cauce natural hacia la llanura del Ebro, pues se lo han ocupado por una infraestructura viaria que es la Z30. Pues no tengo otro remedio que ir por donde me mandan las leyes físicas y agarrar la Z30 y sigue para abajo. Han salido muchas imágenes de la inundación en la Z30 del colegio. No han salido tantas porque no son tan espectaculares. En el cono, en el abanico, que hay aguas abajo del túnel que pasa bajo el Canal Imperial de Aragón, a partir de ahí, este barranco forma un abanico, una gran rampa, en la que las aguas se dispersan, y porque el barranco no llega hasta el Ebro, llega hasta la terraza inferior del Ebro, pues a la altura más o menos, pues entre la Cartuja, llego yendo hacia la Cartuja. ¿Qué ocurre ahí? Pues que ahí hay empresas, hay unos polígonos industriales y demás, y entonces pues la zaragozana, la Balaita, Ibérica, etcétera y tal, pues sufren importantes daños porque aquello se llena de agua y las lavadoras pues quedan flotando y todo esto. Bien. Aquí vemos un poco la descripción de los hechos, de lo que está ocurriendo. Y entonces ahora nos podemos plantear qué hacemos. Porque claro, si miramos las fotografías aéreas antiguas, 1956, pues vemos una red de barrancos y tal que funcionaba el agua y agua va. Pero es que ahora, entonces había un peligro, pero no había riesgo porque no había nada que estuviera afectado. Entonces, no pasa nada. Pero cuando la acción humana urbaniza todo este espacio, pues entonces modifica las condiciones. Las superficies de la ciudad se impermeabilizan. El asfaltado de las calles, de las vías de comunicación, la cubierta de los edificios, todo está preparado para que el agua dentro de la ciudad discurra a toda velocidad, para que no se encharque, para que no incomode, para que no haya barro. Todas estas aguas entran por toda la red de drenaje de la ciudad, de aguas residuales y de aguas pluviales, pero esta red llega a un momento en que ya no puede más, y entonces sale todo junto, aguas residuales, aguas pluviales y tal, sale junto y todo va por la superficie causando daños. Este hecho de la permeabilización lo que hace es acentuar el peligro inicial, porque está cayendo nueva agua sobre una superficie en la que todo está preparado para que el agua vaya por cunetas invernales a la red de saneamiento y después la red de saneamiento, cuando ya no puede, pues que salten las alcantarillas y todo el agua desborda. Entonces, con la acción humana lo que hemos hecho, aparte de ocupar los espacios propiamente del río, lo que hacemos es impermeabilizar la cuenca e incentivar el proceso de concentración del agua, es decir, hacer que el peligro sea todavía mayor. Y en la medida que exponemos vidas y bienes económicos a este peligro, pues estamos aumentando enormemente el riesgo. Es urgentísimo dar una solución a estos temas. Ya tenemos, esta ciudad la tenemos hecha. Si te parece, Paco, nos estamos yendo un poquito de tiempo porque ya sabemos que es algo que ha pasado en Zaragoza, que es muy importante y nos lo ha explicado detalladamente, pero vamos a tenerlo que dejar aquí. Si le parece, el próximo día seguimos retomando este tema y el siguiente que nos queda pendiente para seguir abordándolo y hablar de estas posibles soluciones que nos comenta. ¿Le parece? Pues vamos a ver estas alternativas desde distintos puntos de vista, desde distintos colectivos profesionales, cómo miran cada uno este fenómeno complejo, complicado, incierto. La incertidumbre es la palabra fundamental. Reducir la incertidumbre es nuestro trabajo. Gracias, Paco Pellicer.
Pues como les decimos, el siguiente día en Espacios Vividos retomaremos este tema, seguiremos hablando de lo que se puede hacer para evitar un desastre como el que hubo el pasado 6 de julio. Así que hasta aquí nuestra sección Espacios Vividos.